en este caso de ácidos. Lípidos son moléculas complejas, no son biopolímeros. A diferencia de por las ácidos proteínas grasos. y de los polisacáridos, por ejemplo, las proteínas eran una secuencia de más de 100 aminoácidos. Los polisacáridos eran una secuencia de más de 10 monosacáridos. Los lípidos no son una secuencia solamente de ácidos grasos, sino que en su estructura, aparte de ácidos grasos, va a contener glicerol, va a contener fosfatos y va a contener bases. Eso dentro de su estructura de esos lípidos. Por eso no son considerados de biopolímeros. ¿Cuál va a ser la fuente de estos lípidos? Al igual también que las proteínas y de los carbohidratos, la primera fuente va a ser la dieta. Entonces, por la dieta, nosotros, cada uno de ustedes va a consumir lípidos en forma de triglicéridos, en forma de fosfolípidos, en forma de colesterol, y también van a consumir ácidos grasos poliinsaturados en forma de ácidos grasos esenciales. Entonces, dentro del organismo, cada una de nuestras células va a requerir del mundo externo ácidos grasos esenciales para mantener una determinada funcionalidad a nivel celular. Claro. Y esos ácidos grasos esenciales incluso son denominados de vitamina F. Vitamina F. Lo segundo es la síntesis in situ. Entonces, síntesis. En el lugar donde una determinada célula lo quiera formar, porque seguramente ese tejido o ese órgano necesita de algún componente lipídico para su funcionamiento. Entonces, esa síntesis in situ se va a dar a partir de la molécula clave del metabolismo, que es la acetilcoenzima. Entonces, acetilcoenzima A. Esta viene a constituir la molécula clave del metabolismo. Entonces, esta acetilcoenzima A es considerada molécula clave del metabolismo justamente porque cuando nosotros consumimos lípidos, cuando consumimos carbohidratos o cuando consumimos proteínas, cada una de ellas se va a oxidar metabólicamente para formar acetilcoenzima, ¿no? Por eso es considerada de molécula clave del metabolismo. Entonces, no interesa si esa persona no está consumiendo grasas, porque su doctor le ha dicho que no consuma grasas, y sí le ha dado vía libre para que consuma carbohidratos y proteínas. Fíjense que el carbohidrato y proteína igualito está formando acetilcoenzima. Entonces, cualquiera de los tres, ¿sí?, metabólicamente se oxida en cada una de nuestras células por las diferentes vías metabólicas, pero en definitiva acaba formando la molécula clave del metabolismo. Y la síntesis de estos ácidos, de estos lípidos, parte a partir de esa molécula clave del metabolismo, de la acetilcoenzima. Forman acetilcoenzima cualquiera de estos y tiene vías, por ejemplo, la lipogénesis. Donde esa acetilcoenzima, gracias a esa vía, se va a generar ácidos grasos. Tiene otra vía metabólica denominada de colesterologénesis. Donde gracias a esa vía
te va a generar colesterol. Tiene otra vía que se denomina de cetogénesis. Donde gracias a esa vía te va a generar cuerpo cetónico. Cuerpo cetónico. Entonces, volvemos a lo que les decía. Esa persona puede no estar consumiendo lípidos, pero su médico le ha dado vía libre, o su nutricionista dice, tú estás gordito, tienes que rebajar de peso, vas a ir a la academia a ejercitarte la masa muscular, vas a hacer ejercicios aeróbicos para quemar esa grasa, y vas a consumir poco carbohidrato y más proteína. Generalmente eso es lo que les indican. Y no está consumiendo lípidos aquí, pero sí está consumiendo estos dos. Igualito está formando acetilcoenzima. Y esa acetilcoenzima, la célula ve que no está consumiendo lípidos, agarra la acetilcoenzima, hace mano de estas vías y dependiendo qué es lo que le falte a esa célula o ese tejido o ese órgano para funcionar, te va a generar o ácidos grasos, o colesterol, o cuerpos cetónicos. Entonces decía que el organismo no es tonto, el organismo es sabio. Tú no le das algo y él encuentra algún mecanismo, alguna vía metabólica, bioquímica, para generar eso que tú no le estás generando. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que los ácidos grasos esenciales son igual que los aminoácidos esenciales. ¿Por qué se denominan de esenciales? Porque las células no las pueden sintetizar en cantidades suficientes para que cumplan una determinada función. Entonces, dentro del organismo, vuelvo a repetir, los ácidos grasos poliinsaturados, también hay ácidos grasos esenciales, y que son denominados incluso de vitamina F, que son esenciales igual, porque el organismo no los puede sintetizar en cantidades adecuadas, pero las sintetiza, claro que las sintetiza, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. ¿Cuáles son las funciones? Dentro de sus funciones va a tener varias, la principal es la energética, porque 1 gramo de lípido te va a generar 9 kilocalorías de energía. 9 kilocalorías. Entonces, cuando tú consumes 1 gramo de proteínas, estás generando 4 kilocalorías de energía. Cuando tú consumes 1 gramo de carbohidratos, estás generando igual 4 kilocalorías de energía. Cuando tú consumes 1 gramo de lípido, estás generando 9 kilocalorías de energía. Entonces, ¿quién te brinda más cantidad de energía? Entonces, doctor, para estudiar, ¿qué consumo? ¿Más carbohidrato o más grasa? Que va a mantener con más energía, pero si estudias de verdad, ¿no? Si no estudias, se va a ir a acumular aquí, en el celular subcutáneo. Si puedes consumir, claro, pero tienes que quemar, tienes que gastar esa energía, si no, ya es perjudicial. Estructural. La estructural, claro, porque sabemos que son parte importante de ¿qué? De la bicapa. En la bicapa lipídica, que es considerada, les había dicho metafóricamente, como el cerebro de la célula, escucha, se encuentran casi todos los lípidos. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, alguna vez lo tuviéramos graficado. Los rojitos que corresponden a los Fosfolípidos. Lo azul que corresponde a las cadenas policarbonadas de los ácidos grasos, donde una secuencia es de ácido graso saturado y la otra que se está doblando tiene una doble ligadura que corresponde al ácido graso insaturado. Y tiene que doblarse, claro, tiene que doblarse porque todo tiene una función dentro del organismo. Entonces, donde se está doblando, decíamos que es algo muy importante porque ahí encaja
el colesterol. Entonces, el colesterol juega un rol importante en la fluidez, porque la vía capa lipídica, ¿qué hace? Permite que ingrese cosas de fuera para adentro y permite que salgan cosas de dentro de la célula para afuera, ¿eh? Entonces, el colesterol, que está ubicado ahí al medio de las cadenas policarbonadas de los ácidos grasos, sirve para eso. Menos colesterol, ya va a pasar lo que tú quieras. Si hay buena cantidad de colesterol en niveles adecuados, ¿cuál es la concentración de colesterol normal? 150, 200. Y más antes les decía que los valores de colesterol eran más elevados, ¿verdad? Y ahora lo están bajando, ¿no? Incluso algunos prefieren estar por debajo de 180. Y ya les decía, si alguna persona les dice, doctor, no le encuentro sentido a mi vida y me quiero suicidar, ustedes pidan el colesterol y van a ver que su colesterol está por debajo de 180. Peor todavía se termina funcionando más. Entonces, el colesterol juega un rol muy importante. Ya les decía, por eso cuando a las mises les preguntan, no sé, algo bien obvio, otras cosas les ponen. ¿Por qué? Porque ellos se cuidan en su alimentación y no consumen grasa, ¿no? Ni siquiera llegan a menstruar, ¿no? Porque el colesterol es la base estructural de todas las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Y si no hay arruina absolutamente todo se arruina. Tiene una función reguladora. Y eso se entiende porque va a ser la base estructural de muchas hormonas. Entonces, base estructural de hormonas. Y ahí vamos. Decíamos que las hormonas se dividen en dos tipos. Hormonas que tienen una estructura peptídica y hormonas que tienen una estructura lipídica. No hay más. Eso lo vamos a volver a repetir cuando estemos hablando de bioquímica de las hormonas. Dos clasificaciones. O son polipéptidos o son lípidos. Desde un punto de vista de base estructural, todas las hormonas. Entonces acá va a cumplir una función reguladora, sí, porque el colesterol, volvemos al colesterol, va a ser esa base estructural para formar esas hormonas. Entonces, del colesterol, ¿qué se va a formar? ¿Qué tienen las mujeres? Progesterona. Los varones, Testosterona. testosterona. Se va a formar dehidrotestosterona. Y no solamente estas hormonas, sino también se va a formar la estructura de la vitamina D, se van a formar las sales biliares, se va a formar las catecolaminas, ¿no? La adrenalina, no la adrenalina, la dopamina. Pues fíjense, N cosas entre los más representativos que se forman a partir de la base estructural de este colesterol, ¿no? Escucha, entonces el colesterol es importante, sumamente importante. Va a tener una función protectora. ¿A partir de qué? De su grasa parda. Grasa parda. ¿Dónde se encuentra la grasa parda? Cubriendo todos tus órganos internos, ¿no? La grasa parda cubre todos tus órganos internos. Eso evita cuando tengan una pelea, un accidente, algo, que lesiones ese órgano. Eso te lo amortigua, ¿no? Y eso también brinda cierto tipo de energía a esos órganos, ¿no? La grasa parda tiene gran cantidad de mitocondrias. Se va a presentar una función productora térmica. Una función térmica. Y térmica gracias a la grasa blanca. Entonces, todo lo que consumes en exceso de XL, de cualquiera de estos, que tiene como denominador común ácidos grasos, esos ácidos grasos que tú no los quemas y que tienen gran cantidad de energía, se acumulan en
el organismo lo acumule, generalmente se acumula aquí en el vientre bajo, ¿no? Y aquí va creciendo. Y las mujeres aquí por esta parte, acá, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde lo vaya acomodando tu organismo, pues vas a ir acumulando esa grasa blanca en tejido subcutáneo, pero eso es lo que te va a brindar también una función térmica. Entonces yo no he visto un gordito en relación a un flaquito que sienta más frío. Los gorditos generalmente no sienten tanto frío. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con su función térmica. Hay flaquitos también que no sienten frío. Y también tiene una función de aislante. Eso gracias a la composición de la mielina. La mielina, y ustedes saben que sus vallas de mielina están recubriendo todos sus axones de sus neuronas. Esas vainas de mielina tienen dentro de su composición también un lípido denominado de ácido lipoico. Ácido lipoico. Entonces decíamos que cuando uno tiene una patología que es denominada de ciática y tú le tienes que calmar el dolor, sí, ya están y van a aprender eso al año, te van a dar diclofenaco más complejo B para desinflamarle y calmarle el dolor, pero les decía que no están solucionando el problema desde un punto de vista bioquímico. Si queremos poner otra nueva vaina de mielina donde se ha perdido, pues hay que darle aminoácidos de cadena ramificada. Valina, leucina, más ácido lipoico. Le das eso y se pones la vaina de mielina y le solucionas definitivamente al paciente su ciática. Vamos entonces a hablar ahora de todas las características físico-químicas de estos ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a estar definidos como cadenas policarbonadas con una función de ácido carboxílico. Entonces, si me dice cadenas policarbonadas, yo tendré ahí. Vamos a hacer un ejemplo de 6. Y me dice, es una cadena policarbonada que en uno de sus extremos va a tener una función química que es el ácido carboxílico. Entonces, ¿cuál es la función del ácido carboxílico? Ustedes recordarán que estará dibujado ahí. Está esquematizado así. O puede estar esquematizado. Función de ácido carboxílico. Entonces, yo tendré acá, miré muy bien el ácido carboxílico al lado izquierdo, tendré su grupo H, para arriba es oxígeno. Y todo lo demás será una cadena policarbonadas. Y yo lo voy a colocar con rojo para hacer las referencias a sus ligaduras. Acá. Entonces esa es la estructura de un ácido graso que tiene 6 átomos de carbono. Estamos respetando su definición, tiene uno de los extremos la función de ácido carboxílico y lo demás corresponde a una cadena policarbonada. Lo mismo me voy a esquematizar más abajo. También voy a contener acá una función de ácido carboxílico con también una cadena policarbonada. Pero en este caso le voy a colocar una doble ligadura.
caracterizando tiene su función de ácido carboxílico, tiene su cadena policarbonada igual de 5 átomos de carbono, pero lo que está caracterizando es aquí pues, la de un H, su doble ligadura de H. Voy a hacer otra estructura abajo de otra función de ácido carboxílico, también con la misma cantidad de átomos de carbono. Pero en este otro ejemplo le voy a colocar dos ligaduras, dos dobles ligaduras. ¿Sí? Aquí voy a colocar una doble ligadura y aquí voy a colocar una doble. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Entonces acá lo que está caracterizando es que tengo dos dobles ligaduras. Entonces vámonos al primero. En el primero, si observamos, entre átomos de carbono, entre estos dos átomos de carbono, solamente tengo una simple ligadura. Entonces aquí tengo una simple ligadura, un simple enlace entre átomos de carbono en esta estructura. Y esa característica hace que ese ácido graso se denomine de ácido graso saturado. Entonces, este será un ácido graso saturado. Cuando tiene entre átomos de carbono una simple ligadura. La otra estructura de abajo tiene acá en el medio una doble ligadura. Esto quiere decir que entre átomo de carbono y átomo de carbono existe una doble ligadura. Y cuando tiene una sola doble ligadura, una doble ligadura o un doble enlace, es denominado de ácido graso no saturado. Esta estructura corresponde a un ácido graso no saturado, o también denominado de insaturado, ácido graso insaturado, cualquiera de los dos. Ácido graso no saturado o ácido graso insaturado, cuando tiene una sola doble ligadura. Vámonos al ejemplo de abajo, donde tenemos una doble ligadura y aquí tenemos dos dobles ligaduras. Entonces, dice en ese ejemplo, cuando la estructura tiene dos o más dobles ligaduras, se denomina de ácido graso poliinsaturado. Ácido graso poliinsaturado. Eso es lo que caracteriza entonces a las estructuras. Ácido graso saturado, no saturado o insaturado y poliinsaturado. Dentro de su nomenclatura, para ver la numeración de cada uno de estos átomos de carbono, nos dice hay dos reglas. Una, puedo enumerar desde el grupo funcional de esa estructura para la derecha. Yo lo enumero. Tengo acá mi grupo funcional y ese será mi carbono número 1. El siguiente será el 2, este será el 3, este será el 4, este será el 5 y este será
una manera de identificar numéricamente. Otra nos dice, yo identifico mi estructura y respeto el grupo funcional ácido carboxílico y voy a empezar a denominarlos a partir del segundo átomo de carbono después de mi grupo funcional como alfa, beta, gamma, delta y omega. Entonces cualquiera de las dos vale. Entonces de esta nomenclatura de cómo denominar de alfa, beta, gamma, delta y omega nace metabólicamente la vía que se denomina de beta oxidación en los ácidos grasos. Entonces fíjense dónde está beta, a este nivel. Si yo hago referencia a este nivel en relación a la numeración arábica, ¿qué átomo de carbono sería? El 3. Entonces en la beta oxidación sufre una ruptura a ese nivel. Entonces aquí, este enlace se rompe. O sea, hay unas enzimas específicas, la tiolasa, que rompe esta doble ligadura. Y eso es gracias a la vía metabólica denominada de beta oxidación. Y en esa beta oxidación, si se estamos rompiendo este nivel, ¿cuántos átomos de carbono se estarían liberando si nos rompe este nivel? 1, 2. ¿No? 1 y 2. Los ácidos grasos, ahorita vamos a dar la clasificación, se clasifican de 2 en 2. ¿Por qué? Porque se respeta esta nomenclatura. ¿Qué nomenclatura? De alfa, beta, gamma, delta, omega. ¿Por qué? Porque se respeta metabólicamente la beta oxidación. Y la beta oxidación, ¿qué les estoy diciendo? Va a cortar a este nivel del átomo que correspondería al carbono 3 y te va a liberar un átomo de carbono. Te va a liberar un átomo de carbono y 2 átomos de carbono. Entonces te va a ir cortando así, te corta. La siguiente será alfa beta, te va a cortar, alfa beta, te va a cortar. Entonces te va a ir liberando de 2 átomos de carbono y 2 átomos de carbono todo el ácido graso, no importa que sea de cadena larga, muy larga o intermedia, no interesa, pero te va a ir liberando de 2 en 2. Entonces te lo está volviendo esa molécula grande que se va a consumir en moléculas más pequeñas. Y estos 2 átomos de carbono que se van a liberar van a formar molécula clave. Este es un ácido graso de ¿cuántos átomos de carbono? De 6. Aquí te está liberando 2. Aquí va a cortar, te va a liberar otros 2 y se va a quedar como resultado otros 2. ¿Cuántas acetilcoenzimas A va a formar? 1, 2 y 3. Y esta acetilcoenzima A luego ingresa al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs vamos a ver, cuando estemos avanzando en el tema subjetivo, que te va a generar 24, cada acetilcoenzima A te va a generar 12 ATPs. Entonces aquí va a entrar 3 veces al ciclo de Krebs. Entonces va a formar 12 más 12 más 12. Pues por eso los lípidos generan mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque cada 2 moléculas de átomos de carbono que se están liberando, se está formando acetilcoenzima que va a entrar al ciclo de Krebs y cada vuelta del ciclo de Krebs vas a tener 12 ATPs por cada 2 átomos de carbono de esa cadena policarbonada de ácidos grasos que tú consumes. Muy bien, entonces es interesante esta vía. Y los ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados son los denominados de ácidos grasos esenciales o denominados de vitamina E que enseguida vamos a ver. Aparte de cómo estructurarlos de una manera más fácil y dinámica, es la estructura en zigzag. ¿Se acuerdan de la estructura en zigzag de los péptidos? ¿Cierto? Pero ahí teníamos nitrógeno, celulosa, carbono alfa, carbono, carbonilo, nitrógeno, carbono alfa. Aquí no es tan así, ¿no? Se dibuja su estructura en zigzag, por ejemplo, para estos ejemplos que hemos dado acá, de 6 átomos de carbono solamente. Vamos a seguir ahí, ¿ya? En la misma línea. Para el primero, yo colocaré solamente nada más, ¿no? Entonces, si me permiten numerar, el 1, el 2,
Entonces, es esta estructura que estamos viendo acá, de ácido graso, saturado, Saturados. Estamos siguiendo la misma secuencia de acá. Entonces, el primero tiene 6 átomos de carbono, esta estructura de acá. Entonces, de manera más fácil, práctica, didáctica, si quieren, se coloquen esa estructura en zigzag. No es necesario numerar, ¿no? Si quieren no lo enumeran, pero tienen que estar las 6 puntas, ¿no? Porque cada punta estaría haciendo referencia a cada átomo de carbono. Entonces esa estructura corresponde a la primera vía, esta será un ácido graso saturado. Vámonos para el segundo, también respetando aquella línea, más o menos acá. Entonces también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, permítanme numerar igual: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquella estructura tenía una doble ligadura. ¿Dónde tiene su doble ligadura? En el carbono 1, 2, 3. Entonces yo coloco allá mi doble ligadura en el carbono 3. 1, 2 y 3. Identifico el 3 y coloco mi doble ligadura acá. Entonces este es un ácido graso no saturado o insaturado. Vámonos al otro ejemplo de abajo para hablar del ácido graso poliinsaturado. Igualito, tiene 6 átomos de carbono. Entonces yo esquematizo y digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Permítanme enumerar también. Metemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿tenemos dobles ligaduras? Sí. Los identifico en dónde. Una en el 2 y en el 4. ¿No? Entonces vengo acá, identifico mi carbono 2, pongo una doble ligadura, y en mi carbono 4 le pongo una doble. Y estaré generando mi ácido graso poliinsaturado. Porque aquella estructura que tenga 2 o más dobles ligaduras es considerado de ácido graso poliinsaturado. Para la denominación de estos ácidos grasos insaturados y poliinsaturados, también lo van a encontrar graficados de la siguiente manera. A este lo van a encontrar con un símbolo de un triángulo, o puede ser con un símbolo de una W, o puede ser con un símbolo Omnio. ¿no? Pero que tenga la numeración en el subíndice del número del átomo de carbono donde tú vas a colocar la doble ligadura. En este caso, ¿dónde está la doble ligadura? En el carbono número 3. Entonces vas a tener este símbolo o este, pero con sub 3. Cada vez, número 3, el 3 y acá el 3. Entonces, cuando encuentren cualquiera de esos símbolos, o este, están haciendo referencia a esta estructura, o están haciendo referencia a esta estructura. También van a encontrar el otro símbolo de, por ejemplo, para los poliinsaturados. El más básico es uno sobre ligadura 18, 2 puntos, 1, punto y coma, y 1. Y este es el ácido graso insaturado, oleico. Ácido graso oleico. Entonces, 18, 2 puntos, 1, punto y coma, 9. Pueden encontrar eso en el texto. Generalmente ya no grafican ni esto ni aquella estructura de esto. Simplemente te dan un número. 18, 1, 9. O sea, 18, 2 puntos, punto y coma, 9. Eso te está diciendo que 18 son los números de átomos de carbono que hay en la estructura. 18 son los números de átomos de carbono. 18.
1 quiere decir que va a existir una doble ligadura, es el número de doble ligadura. Es el número de dobles ligaduras. En este caso, te está diciendo 1, solamente va a existir dentro de los 18 átomos de carbono una sola doble ligadura. ¿Dónde va a estar esa única doble ligadura? En el carbono número 1. Entonces, 9 es el lugar de la doble ligadura. ¿No? Eso es lo que significa. Número de átomos de carbono que tiene esta estructura, cuántas dobles ligaduras tienen y dónde se encuentran esas dobles ligaduras. Ahora, si hay, aquí nos dice 2 y aquí dice punto y coma, tengo que anotar los números de átomos de las dobles ligaduras donde se encuentra. Aquí habrá 9,15. Entonces se encontrará en el carbono 9 y en el carbono 15. Entonces esto, si lo graficamos, será 18, tenemos 1, 2, si lo numeramos, tendremos un carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿No? Entonces estamos graficando esta estructura. Entonces, corresponde al ácido graso oleico. Entonces tengo la estructura de mis 18 átomos de carbono. Tengo una doble ligadura que va a estar ubicada en el carbono número 9. Si le ubico el carbono número 9, que está en este nivel, y le coloco su doble ligadura. Y ya tengo mi estructura realizada de este ácido graso oleico. Clasificación. Clasificación de ácidos grasos saturados. Ácidos grasos saturados. Ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados, decíamos, van a ir de 2 en 2. ¿Eso por qué? Por la vía metabólica de la beta-oxidación, ¿no? Van a encontrar en sus libros, si es que tienen sus libros, la clasificación de los ácidos grasos, que van 1, 2, 3, o sea, pares e impares. Así están sus libros. Pero no nos interesa a nosotros desde un punto de vista médico saber los impares, porque no van a generar ninguna cantidad de energía. Nos interesan los pares. ¿Por qué? Porque los pares van a formar acetilcoenzima A. Y sabemos que a partir de la acetilcoenzima A también se van a generar ácidos grasos colesterol y cuerpos cetónicos. Los impares no tienen función alguna dentro de la célula. Entonces no nos interesa, pero ¿qué nos vamos a meter en eso si no nos interesa? Los ácidos grasos saturados, vamos a colocar entonces acá un número de carbonos. Entonces tendremos ahí el que tenga 2 átomos de carbono, el que tenga 4, el que tenga 6, el que tenga 8, el que tenga 10, el que tenga 12, el que tenga 14, el que tenga 16, el que tenga 18, el que tenga 20, el que tenga 22 y el que tenga 24 átomos de carbono. Acá sus nombres de carbono. Entonces el primero, que tiene solamente 2 átomos de carbono, es el aceto. Entonces, ácido graso saturado aceto. Este es su nombre completo. Ácido graso saturado aceto. ¿Cuántos átomos de carbono tiene su estructura? 22 átomos de carbono. El que tiene
24 es el ácido butírico. Tiene 6 átomos de carbono caprólico. Que tiene 8 caprílico. Que tiene 10 cáprico. Que tiene 12 láurico. Que tiene 14 nigrístico. Que tiene 16 palítico. Que tiene 18 esteárico. El que tiene 20 araquítico. El que tiene 22 dénico. Y el que tiene 24 lignocénico. Entonces, esos son los ácidos grasos saturados que nos interesan, que les interesan a todos ustedes desde un punto de vista médico. Entonces ya tenemos sus átomos de carbono, ya tenemos sus nombres y vamos a colocar el tipo. Y los vamos a dividir. Vamos a hacer una división. ¿Se escucha, verdad? Sí. Se escucha cuando mueven los dientes. Ahí tenemos entonces nuestro cuadrito. Propio de entonces el tipo, en el tipo los primeros, ¿qué tipo van a ser? Van a ser ácidos grasos de cadena corta. Estos son ácidos grasos de cadena corta. Los segundos van a ser ácidos grasos de cadena media. Los terceros van a ser ácidos